Buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. Estar contento, ¿no?, de estar en la casa de nuestro Padre, amén, una vez más, para celebrar, para cantar, para regocijarnos, amén. ¿Por qué nos saluda mientras tanto ahí al hermano que tiene al lado de él? Estréchele la mano, dígale: el Señor te bendiga, bienvenido. Porque estamos de fiesta, amén. Estamos de celebración, porque el Señor es bueno, amén. En esta mañana yo quiero compartir y seguir una línea que ya viene dándose hace varios domingos, acerca de lo que estamos por celebrar y lo que está por celebrar el mundo entero, amén. Porque esto no es algo inventado por alguien, porque se le ocurrió, sino que en realidad esto viene manifestado por el Señor para beneficio de todos nosotros. Amén. ¿Cuántos saben de qué celebración estamos a punto de festejar? ¿De qué venimos hablando estos domingos? ¿Cuántos saben? Pesas o Pascua, ¿no? Pesas para ponerlo de alguna manera para los hebreos, y Pascua para ponerlo para el mundo griego, amén. No tienen nada que ver. Yo hice un test esta semana con algunas personas, y yo les decía: si yo te digo la palabra Pascua, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y algunos me dijeron el conejo, otros me dijeron los huevitos de chocolate. Y es que el sistema del mundo ha trabajado tanto esto, que ha querido ocultar una verdad, como siempre lo hace. El enemigo, a través de sus operadores, por así decirlo, a través de sus huestes de maldad, han tratado de ocultar la verdad, pero la verdad no puede ser ocultada. En algún momento tiene que salir, amén. Entonces, es deber de nosotros como cristianos buscar esa verdad, porque la verdad nos hará libres. Amén. Diga conmigo: la verdad me hará libre. Amén. Entonces, estamos por conmemorar uno de los hechos históricos más poderosos en la línea del tiempo que la humanidad ha podido presenciar. Porque esto no tiene que ver no se originó aquí en la tierra, se originó en la eternidad. Amén. Y tiene que ver con un cordero. Tiene que ver con el Cordero de Dios. Es como que yo diga: el Cordero del apóstol David es su Cordero. O el Cordero de Miguel es de propiedad, es de él. El Cordero de Elohim. Y es tan importante conmemorar y recordar estas convocaciones santas, instruidas por el Padre, porque tienen una connotación espiritual tan poderosa que el enemigo sabe de qué estamos hablando, porque le trae recuerdo. No es que él es especialista en hacerte recuerdo de tu pasado oscuro, de nuestro pasado oscuro. Pues nosotros tenemos que hacerle recuerdo a él, no solamente de ese pasado, sino del futuro que le espera. Hay un doctor especialista en el tema forense, un español,
José Cabrera, usted lo puede buscar. Él escribe muchos libros y uno de los que más resaltan es un libro que él escribió en el 2012. Él se tuvo que trasladar a Israel para poder empezar a armar o buscar ciertas pruebas contundentes acerca de lo que sufrió el Señor Jesucristo cuando padeció Él el maltrato, el flagelo en su cuerpo en la época previos a su sacrificio, cuando estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El libro se llama CSI, Anatomía de una ejecución, se llama el libro. Jesucristo, CSI, Anatomía de una ejecución. Y entonces él comienza a relatar a través de un estudio responsable y profundo que, por ejemplo, el látigo con el cual fue flagelado el Señor Jesucristo podía darle vuelta 2 veces su cuerpo cuando era lanzado al cuerpo de Jesús. Podía darle vuelta 2 veces. Pero no era eso lo que a él le fue impactando a medida que él fue profundizando en a lo que fue sometido el cuerpo de Jesús, sino que este lazo tenía en sus puntas pedazos de plomo, algunos dicen hasta pedazos de huesos de animal grueso, porque la intención de los romanos en ese tiempo no era que el que iba a ser ejecutado en la cruz muera en los atrios de su templo, o que muera cuando los tenían que flagelar. Entonces imagínese usted que ese lazo envolvía el cuerpo del Señor Jesucristo, y cuando jalaban para que el lazo volviese otra vez al soldado romano, arrancaba del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo carne, piel y todo lo que podía arrancarse. Y él empieza a relatar, porque la intención de ellos es que el cuerpo de la persona sufriese que se desangrara hasta el punto de que cuando tuviese que ir a ser ejecutado en sus últimos momentos, ellos muriesen crucificados. Nuestro Señor Jesucristo, al recibir eso, Él dice, y es impresionante, y yo creo que no exagera, que el Señor Jesucristo, mal contados, recibió 300 latigazos. La ley judía establecía 39 para aquellos que eran, pero ellos no se regían bajo la ley judía. Ellos tenían su manera de cómo ejecutar y cómo flagelar a aquellas personas. Imagínense el momento. 300 latigazos sufrió el Señor Jesús en su cuerpo. Y no suficiente con eso, porque ya en ese momento el maestro tenía costillas quebradas, hombros dislocados, la nariz quebrada. Y porque él comienza, y le estoy relatando lo que él escribe en su libro, ya él estaba sufriendo una hemorragia, ya él estaba siendo desangrado a tal grado de que cuando él toma el travesaño de la cruz, porque se lo colocan a él en su hombro, ya él tenía esas afectaciones en su cuerpo. Según él relata, dice que ese travesaño pesaba entre 70 y 80 kilos, casi igual como él.
Pero en esas condiciones en el que el cuerpo se encontraba, eso significaba quizás hasta 3, 4 veces la fuerza para poder cargar en sus hombros. No recuerdo ahora cuánto tuvo que caminar el maestro, el cordero, pero una vez arriba lo esperaba un soldado romano con 3 clavos. 3 clavos que él, por el estudio que hace, dice que se logró identificar que estos clavos tenían entre 17 a 20 centímetros de largo por 7 a 10 milímetros de grosor. Y me impactó esto, igual que los latigazos. Dice que el soldado romano, quien fue el que clavó a Jesús, tuvo que haber dado más de 50 martillazos para poderlo clavar en la cruz, en sus manos, y colocar en sus pies. Ya en ese momento, obviamente, no tuvo que haber sido cualquier cuerpo, hermano. ¿O usted cree que ha podido ser cualquier cuerpo que iba a soportar tremendo sacrificio, tremendo flagelo? Era imposible, pero Él lo hizo posible por amor. Hermano, las celebraciones, no pierda el foco en el Cordero, porque sin el Cordero no existe celebración. Sin el Cordero en la ecuación no existe nada. El Cordero de Dios. Allá en el Éxodo, en el capítulo 12, 10, 11, 12, yo le voy a hacer recuerdo. Usted puede ir anotando, porque son muchas cosas que tengo en mi corazón, que he anotado, pero que no podemos parar para leer quizás todo. Pero usted puede anotar y puede llegar a su casa a leerlo. Yo le estoy relatando las plagas que azotaron a Egipto en aquel momento. Antes de la 10ª plaga, vino la 9ª, obviamente, que era la oscuridad, esa densa oscuridad. Todas las plagas me calzaban muy bien mientras yo leía, porque cada plaga representaba la caída de un dios egipcio. Para ponerlo en contexto históricamente, Egipto en ese momento era la potencia mundial. Era rico en su agricultura, en su ganadería, era rico en el oficio de la pesca. Ellos en su ingeniería habían construido acueductos o canales de riego, porque ellos estaban asentados a las orillas del río Nilo. Entonces ellos se jactaban de su poderío militar, económico, su influencia política del momento, las conquistas, su ejército. Pero ellos creían que se debía a sus dioses. Pero llegado el tiempo, Dios tenía que liberar a su pueblo. No importa quién se para al frente. No importa si esta es una potencia mundial que tiene millones de ejércitos a su mando, que tiene las arcas llenas económicamente hablando. Cuando llega el tiempo de Dios y Dios quiere liberar a su pueblo, Dios lo hace. Y dice la palabra que con mano fuerte Dios lo libró. Cada plaga era un dios que iba siendo derrotado
para el pueblo egipcio. Se iba cayendo como naipes, se iban cayendo. El último Dios tenía cara de cordero. Era el Dios cara de cordero. Y usted lo puede buscar. Que iba a traer como consecuencia la muerte de los primogénitos. Ellos se jactaban de la vitalidad que tenía su gente nueva, su gente joven. Ellos tenían relevo para largo, porque la fuerza estaba en esa generación que murió. Ya le había azotado los granizos, cayeron y deshicieron los cultivos. Ya les había afectado el río Nilo con sangre. Ya habían venido las ranas, ya habían venido los mosquitos, ya habían venido todas esas plagas. Habían sucumbido completamente todo en lo que ellos habían puesto su esperanza por años, ¿no? Por años, por siglos. Y para que no quede absolutamente nada, Dios envía la langosta para que se termine de comer lo que quedó verde después de que cayeron los granizos. Y la novena me quedaba ahí, la novena plaga me quedaba ahí, la oscuridad. Pero cuando sigo leyendo dice que la oscuridad duró 3 días. Figura de lo que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tuvo que padecer. Cuando Él murió estuvo 3 días, porque al tercer día resucitó. Porque la próxima plaga, antes de que esta sucediese, entonces Dios habló a Moisés y a Aarón e instruyó y les dijo: prepárense, en el día 10 ustedes me van a apartar un macho, un cordero macho sin defecto, y los tendrán hasta el día 14. Y empieza a darle las instrucciones al pueblo de lo que tenía que ellos hacer. Y le dice: lo van a sacrificar, su sangre pintarán en los dinteles de sus puertas, para que cuando pase el ángel de muerte, esos hogares, y yo haré diferencia, dice, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Será sacrificado ese cordero, y su sangre será pintada en los marcos de sus puertas de los hogares, porque en esa época no había templo. Ellos no tenían dónde reunirse, se reunían en las casas. Hicieron todo lo que se tenía que haber hecho. Y esa noche ocurrió como Dios había dicho que iba a ocurrir. Pero en las puertas, en los hogares donde estaba pintada la sangre del cordero, no pasó muerte. Porque uno de los significados de Pesaj es pasar por alto. Y el pueblo salió en libertad. Y era tanto, es que estaba la atmósfera cargada, la libertad, y eso es lo que celebramos en parte. Tanto es así que los egipcios empezaron a darle sus utensilios de oro, con tal de que ellos salgan esa misma noche, ese mismo día, después de lo que pasó. Dice que hubo un clamor como nunca antes en la tierra de Egipto. Ya Egipto había sucumbido como potencia y nunca más se volvió a levantar como en esa época. ¿Y usted cree que Dios no lo puede volver a hacer? Sí, Dios lo puede volver a hacer, lo hizo. Y nosotros creemos que Dios no lo puede hacer, que Dios no puede intervenir. Cuando el reloj profético de Dios se alinea al tiempo, no importa quién se levante, mi hermano, si Dios dice
es. Esto había sido palabra de Dios tiempo atrás a Abraham y le dijo: esta generación me mantendrá cautiva tanto tiempo. Ya había llegado el tiempo de salir de la esclavitud de Egipto. Egipto era una potencia mundial, hermano, en esa época. Era difícil creer que algo así iba a suceder. Ellos venían siendo sometidos 400 años, quizás esperando que en algún momento algo ocurriese. Y Dios se proveyó de un libertador. Y Dios habló a Moisés y a Aarón y dio la instrucción de esta hermosísima y poderosísima celebración que es el Pesaj. No tiene nada que ver con el conejito ni con el huevo de chocolate. Note usted que aún los cristianos relacionábamos la Pascua con el conejito y con el huevito, y escondíamos los huevitos para que los niños los busquen. Perdón, hermano, eso debe ser otra cosa, pero no es lo que la palabra dice que es Pascua o Pesaj. Y la celebramos porque el Pesaj de Dios fue Jesucristo. Tiempo después, este Cordero de Dios hace su participación en este mundo. Él camina sobre la tierra para cumplir un propósito. Cada cosa, cada palabra que el Señor habla, hermano, tiene un propósito detrás. Él no habla por hablar. Él no dice las cosas, ni el Espíritu Santo inspiró a los que escribían porque tenían que escribir y no tenían cosas más que hacer. ¿Por qué empecé hablándole acerca del cuerpo de Jesús y lo que Él sufrió? Salmos 40 dice: porque sacrificio de animales ya no quisiste, sino que me preparaste un cuerpo. Porque la gente empezó a violar las instrucciones de Dios y empezó a traer lo que sea. Ese corderito tenía que ser sacrificado y tenía que cada año ser presentado nuevamente. Y todo se volvió tan vano y tan repetitivo de que llegado el tiempo tuvo que intervenir Dios nuevamente y darse Él mismo, tomar forma de hombre, venir a la tierra y padecer. ¿Usted cree que esos corderitos iban a aguantar lo que nuestro maestro, el Cordero de Dios, soportó? No. Por eso es que era necesario de que Él viniese y cumpliese en cuerpo para traernos libertad, para quitar de en medio la muerte y el pecado una vez y para siempre. Por eso es que debemos celebrar. Por eso es que debemos seguir enseñando sobre lo verdadero, sobre lo genuino. Porque esto envía un mensaje al mundo espiritual. El hablar estos temas envía un mensaje al mundo espiritual, porque el enemigo sabe que si nosotros sabemos, si conocemos la verdad, para él se le va a hacer imposible, cada vez más difícil, engañarnos.
Mire lo que dice Éxodo 12, verso 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Juan 1:29, cuando Jesucristo hace su participación, en ese momento, Juan dice, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero, en su versión, y ahí dice de Dios, que quita el pecado del mundo. He ahí, en las palabras que Juan dijo, he ahí el Cordero de Elohim. Y si usted busca Elohim, quiere decir el poderoso. El sublime, el superior. Le estaba diciendo, porque Dios es muy genérico. Pero cuando él dice, ahí viene el Cordero de Elohim, ahí viene el Cordero del verdadero Dios, del que no hay nadie más allá de él. Esa fue la revelación que Juan el Bautista tuvo. Claro, para nosotros ahora leerlo es muy plano, es muy liviano, pero para la época, nótese que Juan el Bautista venía del linaje de Leví. Su padre era Zacarías, sacerdote, era instruido en estos asuntos. Pero nadie en la época sabía cómo iba a venir el Cordero, realmente. Pero la revelación que tuvo Juan en ese momento, al verlo venir y señalarlo y decirle, he ahí el Cordero de Dios, mandó un mensaje al mundo espiritual, donde se prendieron las alarmas en el infierno, porque había llegado la hora de que el Hijo de Dios tenía que padecer, que tenía que morir, y no solamente morir, sino resucitar, para que Dios le dé un lugar a su diestra, sentado, para interceder por cada uno de nosotros. El Supremo. Cada vez que se sacrificaban los corderitos, antes de que apareciera el Cordero de Dios, estos llegaban a cubrir con su sangre los pecados del pueblo por cierto tiempo. Pero cuando viene el Cordero de Dios, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, remueve. Esta palabra quita también quiere decir partir en dos. Cuando antiguamente se hacía un pacto, y usted lo puede leer en Génesis, si no recuerdo 15, cuando Abraham hace un pacto, o Dios hace un pacto con Abraham, le pide que parta los animales en dos y que la sangre sea rociada en medio del camino que quede entre las dos mitades. Y dice que pasó el horno humeante y la antorcha de fuego pasó por en medio, siendo Dios mismo comprometiéndose con su palabra de que Él iba a cumplir aún con su vida lo que Él estaba pactando. Lo que Jesucristo hizo ahí, cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le estaba diciendo, ahí está Dios comprometiéndose con su vida. Imagínense, hermano, cuando hay un pacto, hay dos personas de por medio que van a pactar algo. Generalmente o siempre, según las Escrituras, el que pasaba por en medio tenía que comprometerse con su palabra. Y cuando el Señor Jesucristo estaba dando estas señales,
estaba anunciando de que su cuerpo iba a ser partido. Y él dice, cuando él estaba celebrando el último Pesaj, que lo llaman la última cena del Señor, recuerda, él dice que él partió el pan y dice, del pan dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es, ¿qué? Y este es mi sangre. Cuando se tomaba el cordero antiguamente, se tenía que degollar, se tenía que desangrar por completo. Jesucristo hizo eso. Jesucristo se desangró por completo. Su cuerpo fue, su sangre fue una sangre real, me refiero de un rey. Y su cuerpo fue molido, fue triturado, y en cada llaga nosotros hoy día encontramos o podemos encontrar la sanidad de nuestro cuerpo. Por eso es importante recordar esta fecha, porque el Cordero de Dios no está muerto. Diferente al corderito o a los corderitos que fueron sacrificados en Egipto. Ellos murieron y se los comieron y ahí acabó. El Cordero de Dios no. El Cordero de Dios murió, se entregó a sí mismo por amor, y Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Porque antes era imposible, y la palabra en Hebreos 10 dice, era imposible alcanzar perfección en la antigua manera de sacrificio, es decir, sacrificando animales. Era imposible al que presentaba el sacrificio que éste se perfeccionara. Pero cuando vino Jesucristo en carne, por eso es que dice que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Me formaste un cuerpo, le dice al Señor, al Padre, a tal punto que pudiese soportar lo que Él tuvo que soportar. Hermano, Pesaj es más allá de una simple celebración. Y voy a repetirlo esto hasta el cansancio, hermano. Cuando le digan a usted que la salvación es gratis, hermano, no existe lo gratis. Alguien tiene o tuvo que haber pagado la cuenta. Claro, nosotros podemos recibirlo ahora gratuitamente, pero la recibimos gratuitamente porque alguien antes pagó un precio. Por eso es que a veces menospreciamos la salvación, menospreciamos la vida en Dios, porque creemos, no, pues podemos entrar y salir cuando querramos. Pero cuando entendemos que hubo alguien que pagó el precio con su vida, y es más, Pablo es más fuerte aún. Él habla de que aquellos que se vuelven atrás pisotean la sangre de Jesús. Por eso celebramos y por eso debemos conmemorar esta fecha, porque es un memorial, es un recuerdo de que nuestro Dios está vivo, de que nuestro Cordero, nuestro Pesaj, el Pesaj de Dios, el Cordero de Dios, que muere como un cordero pero que resucita como un león, está sentado a la diestra del Padre hasta hoy día, intercediendo por nosotros. Él nos abre el camino con su sacrificio para volver otra vez a la casa. Nos da identidad. Él, a través del sacrificio, a través de partir su cuerpo, a través de rociar su sangre, nos abre el camino. Este es su cuerpo, dice, que por el velo, dice, su sangre
el velo, este es su carne, su cuerpo, dice, nos da acceso otra vez a volver a la casa del Padre. Usted no es gentil, mi hermano. Voy a tumbar otro argumento. Usted no es gentil. Me disculpa, hermano, usted no es gentil. Gentil quiere decir fuera de pacto, sin Mesías. Eso quiere decir gentil. Nosotros tenemos una ciudadanía. Jesucristo pagó el precio para que nosotros volvamos otra vez a nuestra identidad original. Nosotros pertenecemos a una nación. Nosotros somos Israel. Bueno, amén por aquellos que se alegran. Porque las promesas son para el pueblo de Dios, para los que están bajo pacto. Cuando usted recibe al Cordero en su corazón, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice. Antes vivían como gente sin pacto, sin Mesías, pero cuando se le es revelado el Cordero, nosotros transitamos por ese camino que Él dejó abierto y nos va a dirigir otra vez a la casa del Padre. En la casa del Padre hay identidad, hay comida, hay vestimenta. No somos un pueblo sin pacto. El enemigo quiere que usted crea que usted vive como oveja descarriada por todo el mundo. No, no, no. Usted tiene un Dios, tiene un Padre. Yo sé que es muy concentrado y eso que no he tocado más que el comienzo. Ya estamos trabajando, hermano, en la academia H21. Esta academia se va a encargar de educar, de enseñar bíblicamente. Va a ser muy poderosa. Lo que pasa es que en 40 minutos, domingo, usted viene. Pero si usted se sienta y tiene 3 semanas, un mes para estudiar lo que yo le estoy hablando, usted se va a maravillar. Usted va a cambiar su semblante. Y se va a dar cuenta que al que usted recibió en su corazón aquella noche, aquel día, en aquella campaña, o en aquel lugar, o en aquella iglesia, como usted levantó su mano, cuando el Espíritu Santo, que fue quien Jesús envió, que tocó su vida, y que ese día usted levantó su mano, cuando dijeron, ¿habrá alguien aquí que quiera recibir al Señor en su corazón? Y usted levantó su mano. Usted en ese momento vino a ser una persona bajo pacto. Yo lo estoy afirmando. Yo sé que en el mundo espiritual lo que estoy hablando tiene mucha repercusión. A mí más me interesa eso, afectar ese mundo espiritual para poder cambiar la atmósfera, no solamente de un lugar, sino de una nación entera. Cuando nosotros somos conscientes, porque si no, qué liviano, a veces no tiene sentido, a veces no entendemos, ¿por qué Jesús? ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué los evangélicos? ¿Por qué? Enfóquese en el Cordero, en lo que el Cordero de Dios hizo. Y todos los tesoros que hay ahí, que en un tiempo eran escondidos, serán expuestos, revelados. Por eso es que celebramos hoy. El miércoles vamos a celebrar Pesaj. Es que no hay misterio, hermano. La palabra dice el día 10, David, Nisan. Ustedes separarán el cordero y lo tendrán 4 días. Al día 14, como ya no hay más sacrificio de animales, ya hubo un sacrificio una vez y para siempre, nosotros
obedecemos lo que el Señor Jesús habló en su última participación cuando Él celebró Pesaj. En aquel momento dijo: hagan ustedes esto en memoria de mí. Y celebramos, porque el camino hacia la libertad está para aquel que reciba al Cordero en su corazón, en su casa, en su vida. Hay que dejarlo entrar. Hay que dejarlo entrar a cualquier área. Hay que invitarlo al Cordero a entrar a tu familia, a tu negocio, a tu profesión, a lo que tú haces, a cualquier. Hay que dejar entrar al Cordero. Porque cuando dejamos entrar al Cordero de Dios, hay redención. Él es la redención misma. Él se levantó de los muertos, Él resucitó. Y todo lo que en ese lugar era muerto, entonces empieza a resucitar. Esa relación que está deteriorada entre vos y tu esposo o tu esposa, con tus hijos, cuando tú comienzas a invitar al Cordero, cuando tú comienzas a entender y das espacio a que el Cordero se revele en tu casa, en tu vida, entonces comenzará a haber un cambio. Que quita el pecado, saca de en medio. Quita también representa separar o partir en dos. El compromiso de Jesús era tan serio, a tal grado, que su cuerpo debía ser rasgado, separado, partido en dos, y su sangre debía ser derramada. Hebreos 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ese era el verso que les mencionaba anteriormente, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su cuerpo. Por eso que Él se puede llamar que Él es la puerta. Él es el único acceso al Padre. Yo soy el único acceso al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por mí, decía él. Ninguna nación puede volver a los ojos de Dios si no es a través de Jesús. Ninguna vida puede volver a Dios Padre si no es a través de esto que Él hizo. Ninguna familia puede volver al Dios Padre si no es a través de este sacrificio, si no es a través del Cordero de Dios. Primera de Pedro 1, versos 18 al 21. Dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean Dios. Y todo esto Él se dio por amor a nosotros. Ese amor no se puede calcular. No es un sentimiento, es algo, es alguien. Por eso cuando Él dice que Él es el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, está hablando de una persona. Se refiere a Jesús. El camino y la verdad y la vida caminó en esta tierra.
uno de los beneficios, y ahora conecto con el tema del reino, uno de los tantos beneficios que nos trajo el Cordero de Dios está escrito en su primer discurso que él hace después de que él es bautizado en el Jordán. Es llevado al desierto por el Espíritu, dice. Él vuelve, Mateo 3, y dice: y empezó Jesús a predicar, y el mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Son muchos los beneficios que trajo consigo el sacrificio del Cordero de Dios. Si usted lee detenidamente lo que pasó en Egipto, hermano, si usted se mete primero a leer el contexto histórico, verá que era sustituir un reino por otro. Era el reino de Dios siendo aplastando al reino de las tinieblas. No importa cuántos los dioses estos tengan o profesen, o cuánta ofrenda le hayan dedicado a sus dioses, cuando viene el reino de Dios y su cultura y se establece en un lugar, aplasta todo lo demás. Jesucristo estaba volviendo a hacer recuerdo al mundo espiritual cuando Él dice que el reino de los cielos está cerca. El mundo espiritual sabía de qué Él estaba hablando. Llegó el momento de poner orden a la situación, el reino de los cielos manifestarse otra vez a través de lo mismo que Él hizo. Lo volvió a hacer, pero esta vez, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya no hay quien a nosotros nos acuse. Ya no hay muerte que pueda tener legalidad para con nosotros si estamos en Jesús. Y para terminar, cuando en el verso 5 del capítulo 12 de Éxodo, cuando se refiere a escoger el animal, y dice: el animal será sin defecto, macho. Esta palabra macho me llamó mucho la atención porque quiere decir, no sé si expediente o registro. Es decir, que el Señor Jesús borró todo registro o todo expediente que era contrario a nosotros. Con su sacrificio Él borró el registro. Era imposible que humanamente nosotros pudiésemos alcanzar, pero a través del sacrificio de Jesús, a través de Él, ese registro que era contrario a nosotros fue borrado, fue quitado. Por eso es que nadie puede venir, el enemigo no puede venir a acusarte hoy, porque tú le tienes que hacer recuerdo de la sangre, del sacrificio del Cordero. Pero ¿por qué, mi hermano, no lo estoy viviendo? ¿Por qué tengo problemas? Es que no tiene nada que ver eso. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se turben porque yo he vencido al mundo. Él no niega que las aflicciones son parte de la vida del ser humano, no solamente del cristiano. No porque usted sea cristiano o vaya a una iglesia, usted está exento o eximido de pasar algún tipo de dificultad en la vida. No, mi hermano, eso es negar lo que Jesús mismo dijo. No te pido que lo quites del sistema del mundo, sino que lo guardes. Pasamos por aflicciones. Pasamos por dificultades, a veces tragos amargos que no queremos tomar.
Porque creemos que estar en Dios, la vida se resuelve en todos los aspectos, pero aún seguimos en esta carne. Pero algo sí tenemos que otras generaciones no tuvieron: la esperanza de que en algún momento eso puede cambiar. Eso es lo que trae pesas también. Trae esperanza, hermano. Quizás estás sentido sola o solo en este tiempo, sin deseo de continuar. Te invito a que tú cierres tus ojos unos minutos. Ya estamos cerrando. Ha sido difícil el caminar. Ha habido muchas pruebas que atravesar. En todas áreas has sido tocado. Y dices al Señor: Señor, ¿cuándo acabará esto? Y llegado el tiempo, dice la palabra, María dio a luz a Jesús. Ese llegado el tiempo quiere decir que cuando Dios se propone en hacerlo, en su momento, en su temporada, no importa lo que esté alrededor. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Padre, en esta hora oramos para que todas esas cargas, esas aflicciones que se pueden sentir en el corazón de tu pueblo, cualquiera sea el nombre, no apaguen la celebración, el reconocer que este es un tiempo, una temporada de celebrar por lo que tú has hecho. Tú nos llamas a través de tu sacrificio a la libertad. Toca, Padre, a aquella persona que esta semana que pasó, fue una semana como que escalar muy alto, y cada día que pasaba era lo mismo. Pues el Señor te trae esperanza en este día. Esperanza que las cosas ya empezaron a mudar. Tu cambio de temporada, de una estación a otra, mi hermano, por eso celebramos. Las fiestas son estaciones, son temporadas, y cada una anuncian algo. Y yo vengo a anunciarte hoy que esta temporada es el tiempo de libertad. Es tiempo de libertad de tus angustias. Si Dios lo hizo antes, lo hace hoy, lo hará mañana. Si Él lo hizo antes, Él te ha mostrado antes milagros acontecer, Él lo puede volver a hacer. Él hace correr ríos nuevamente en medio del desierto, caminos en medio de la soledad. Y toda aquella persona que ha sido sometida a decisiones fuertes, el Señor sea dándote la guía, sea dándote la sabiduría, sea cayendo sobre tus hombros esa esperanza, esa paciencia, esa tranquilidad de que en Él lo podemos todo. Yo quiero que usted haga algo hoy, así, de manera así, con fe. Yo quiero que usted diga: Señor Jesús, entra a mi vida. Dígale, exprésele usted: Cordero de Dios, entra a mi vida. Toca aún la fibra más profunda de mi corazón, que solo tú conoces. Yo te hago Rey y Señor una vez más de mi vida. Te pido perdón, reconozco mis faltas. Límpiame, que si tus pecados son como el rojo, serán blancos como la nieve. Dígale: yo te recibo y te hago Señor de mi vida, y a través de mí
en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, de mi esposo, en la vida de mi familia. Yo te necesito, Señor. Y a través de ese sacrificio, dígale, y a través de ese sacrificio que tú hiciste, que vuelva a mí la esperanza y que vuelva a mí la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le aseguro que si usted ha hecho esa oración, así de sencilla que parezca, es imposible que la vida de un ser humano continúe siendo igual. Es imposible que la vida de una familia siga siendo igual. Ábrale la puerta de su casa. Deje que el Cordero entre. No será fácil, porque hay muchas distracciones afuera que nos quieren desviar del camino. Y queda aún mucho por hablar del tema. Queda mucho por hablar del tema. Lo invito a que se ponga en pie. Y vamos a orar para terminar. No sé si hay otra cosa más. Creo que es de esta manera que uno comienza a sentar las bases de una cultura, comienza a corregir, comienza a enseñar en su casa de a poco. Papá, mamá, empecemos a enseñar a nuestros hijos en casa de a poco. Hay algunos padres que no se sienten en condición de incluso corregir a sus hijos porque ellos creen que ellos hacen malas cosas. No, la autoridad está puesta sobre ti, papá, mamá, sobre tus hijos. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos este tiempo. Gracias por permitirnos llegar a este lugar en este día. Gracias por hablarnos, gracias por permitirnos nuevamente acceder a esa sangre tan preciosa que sigue tan vigente, tan latente, como cuando fue vertida en aquel lugar, en aquella cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque nos apropiamos de esa sangre para sanidad en el alma y de esas llagas en tu cuerpo para la sanidad de nuestros cuerpos, de cualquier dolencia. Padre, bendecimos este tiempo. Gracias por revelarnos al Hijo. Gracias por mostrarnos, Señor, la senda por donde debemos caminar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque todos los días se renueva para con nosotros. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Aleluya. ¿Cuántos celebran al Hijo? Aleluya.